¿Cómo están, amigos de Ultimátum MX? Muy buenas tardes. Vamos ahora al espacio de la entrevista y nos da mucho gusto que esté aquí en los estudios de Ultimátum el doctor Roger Elí Díaz Guillén. Es consejero y asesor jurídico del Parlamento Nacional Indígena. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto. ¿Cómo está, Alejandro? Gracias por la invitación. Gracias. Saludarlo. Buenas tardes. Pues invitamos aquí al doctor Roger Elí para que hablemos de algo que él realizó el pasado fin de semana. Fue a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República aquí en Tuxtla Gutiérrez en contra del líder nacional del PAN, Marco Cortés, porque entendí yo, ahorita nos lo explica, este señor líder nacional del PAN pues estaba convocando a que los padres de familia quemaran los libros de texto gratuito. ¿Cómo se circunscribe legalmente esta denuncia, doctor? ¿Con fundamento en qué? Ok, muchas gracias. Este tema del que aborda se refiere a una denuncia penal por violación al Código Penal Federal, estipulado en el artículo 130, 131, 132, 135 y 137 de este código, que trata sobre los temas de insurrección, sedición, rebelión, y esto es atentar contra la seguridad nacional, contra la paz, contra el orden, y tiene que ver con conductas. Por ahí alguien decía, bueno, pero son muchos políticos que tienen, sí, pero hay que empezar, porque ¿quiénes tienen la potestad o la personalidad para poder hacer este tipo de denuncias? En principio el pueblo, que lo establece el código, la ciudadanía, pues. Los poderes públicos también, pero como no lo hace, estas conductas se tienen que corregir en algún momento porque se aprovechan de la falta de información y principalmente no una crítica, sino incitar a destruir libros, que entonces ya se traduce en conductas del orden de alterar el ejercicio pleno de las instituciones del Estado, pues. Y en ese concepto, bueno, la denuncia para efectos de que aclare, reconozca los errores. No se trata, no es un asunto personal, es un asunto y hablo de conducta política porque estoy convencido como ciudadano que los políticos no van a cambiar hasta en tanto no la ciudadanía se los exija, pues. Hoy llegan en campaña y se echan un rollo, pero cuando los pueblos le empiezan a exigir, a ver, preséntame primero tu programa de trabajo, tu plan de gobierno, y luego nos echas un rollo, te aseguro que se van a preocupar, ¿no? Claro. Cuando les empiezan a cuestionar sobre temas que no conocen, van a quedar también así y se van a preocupar. Entonces yo creo que sienta un precedente y no es un tema de protagonismo ni de oportunismo político, es una situación de compromiso ciudadano, de responsabilidad ciudadana, es un asunto ético y además también es científico, social, pues, porque están atentando sobre un patrimonio que son los libros, que es el contenido de eso, que si tiene inconsistencia, que si tiene, esa es una cuestión diferente, pues. O sea, hay otros caminos para efectos de abordarlo, y si se trata también de que se incurrió en falta de procedimientos, también hay caminos en la Constitución y en las leyes para ello, ¿no? Ahí están los juzgados de distrito ya amparando algunos estados. Hoy reconoció el presidente que en algunos estados no van a entregar, pero creo que el problema no está en esa discusión del libro. Pero lo que se trata de esto es la conducta de este personaje que se tiene que parar, pues. Claro, no podemos entrar en ese terreno, porque ya empieza él y luego continúa. Claro, ¿qué camino lleva la denuncia? ¿Lo tienen que notificar a él? Sí, ¿lo van a citar? ¿O qué va a precisamente hoy tenía que acudir, mañana tendremos ya los datos del número de carpeta con que se apertura. Y aquí es importante aclarar que inicia esto de manera personal, ciudadana, pero horas antes de presentarlo, me presentan este documento que tienes en la mano, que es del Parlamento Nacional Indígena, del cual tu servidor es parte como consejero nacional y asesor jurídico de los pueblos originarios, y quienes se suman a la denuncia como parte también. Estamos diciendo entonces que es una denuncia colectiva, y no solo en Chiapas, sino tenemos presencia a nivel nacional, y se trata precisamente de eso, de no permitir que se entre en ese terreno de la violencia, pues, de ponerle la paz, poner el derecho. Y dice, nos oponemos al uso político que se le está dando a los libros de texto gratuitos. Correcto. Sí, sin duda, lo que ustedes hacen es importante, pero lo hemos platicado
y yo creo que tú como experto en temas educativos y en todo lo que sucede en las comunidades indígenas, con los usos y costumbres también, que también están sustentados en la ley, todo tiene un camino. De entrada, lo analizábamos, para mí no fue importante el tema educativo en este gobierno cuando creíamos que sí lo iba a hacer a raíz de un mal manejo del sistema educativo en el sexenio pasado con Enrique Peña Nieto. Yo creí que el tema educativo, porque también soy maestro igual que tú, que este iba a ser un tema crucial en la política del presidente Andrés Manuel López Obrador. La entrada a 3 secretarios de educación, esto de la reforma educativa tenía que haber sido en el segundo año del presidente. En el primer año discutía el modelo educativo, el modelo pedagógico, invitar a todos los expertos en la materia. Ustedes tenían que haber participado porque tienes la presencia y el liderazgo y el conocimiento, y además representas a las comunidades indígenas de Chiapas, igual que en otros estados. Tenían que haber participado en los libros de texto de los hablantes de una lengua materna, también los maestros de educación especial, donde se discuten las barreras de aprendizaje de los alumnos, que muchos están en centros de atención múltiple, o las USAER de educación especial. Entonces tenía que haber sido todo un proyecto importante. A mí sí me hace ruido, y quiero que lo sepas, tú eres experto, cómo se llega a este 5º año, escondiendo durante 5 años cómo se llevó a cabo este procedimiento. Y claro, hoy el maestro es el responsable y es el que en la libertad de cátedra va a decidir qué contenidos del libro va a utilizar. Hay muchos polémicos y es válido. Siempre hemos discutido y lo hemos analizado, lo hemos defendido, y se ha defendido y se ha luchado que la libertad de cátedra, la planeación también, ¿no?, que tiene que ver con eso. ¿Tú cómo ves concretamente todo eso que te estoy comentando? Mira, yo creo sin apasionamiento. No, yo creo, mira, que hay un antecedente bien importante. Por un lado, se critica que ni se habían leído los libros en su integralidad y ya habían críticas, ¿no? Sí, claro. Y además hasta tomando fotografías de libros de otros países, sí, para efectos de confundir, ¿no? Pero en este gobierno no se habla de una reforma educativa, sino de una nueva ley educativa del 2019, pues. Es decir, y cuando se plantea esa nueva ley, yo no recuerdo que hubiera una discusión. El artículo 5 plantea que la educación se inicia a partir de la pertenencia, que es la identidad. Sí, claro. Entonces, ahí dice la educación que es la base. Hoy nos plantean los libros y pareciera que es una confusión. Estoy de acuerdo contigo. Omitieron procedimientos, sí, claro, formales y legales, estamos de acuerdo. Hay errores en contenido, como por ejemplo, a mí me llama la atención las 8 familias que plantean. Sí, sí. Yo escribí un artículo sobre esto, me parece ofensivo, porque también la ley de educación dice que se basa en el honor humano, pues. Sí, es decir, por supuesto. En el valor humano. Y eso es un concepto muy importante, porque ¿qué autoridad jurídica te va a determinar qué representa el valor para ti? Más que lo que diga tu conocimiento originario, tu expresión, claro, la cosmovisión, como le llamamos los antropólogos. Entonces, si la educación está diciendo que ese es el parámetro sustantivo, bueno, discutir ahorita esta parte científica de la historia o de la matemática, que no quiero decir que no sea importante, pero como que nos aleja del problema original, estaríamos de acuerdo. La educación, yo quería destacar cosas importantes, como por ejemplo, estaba centralizada y te mandaban los programas de estudio. Yo estuve en el CONAPE asesorando y me opuse a las evaluaciones que se hacían, que nada tenía que ver con la realidad. Sí. Y hoy se descentraliza y se traslada a cada escuela, lo que siempre han peleado a los maestros de lucha, ¿no? Bueno, 1. 2, se parte de lo particular a lo general, sí, y antes se partía de lo general. O sea, sí, ¿qué vas a conocer primero la Segunda y la Primera Guerra Mundial si uno no conoce tu realidad? Y te voy a contar muy rápidamente una anécdota. Acabo de trabajar con ejidos del área natural Parque Nacional Cañón del Sumidero, y el tema era este concepto de identidad, la ordenanza y la gobernanza. Y les preguntaba, ¿han escuchado hablar de Benito Juárez? Sí. ¿De Zapata? Sí. Deben 2 nombres de sus líderes que pelearon por la tierra cuando se ocurrieron en Egipto. No se acuerdan. Entonces, lo digo en el sentido de que hemos perdido la identidad. El proceso de desarrollo está generando unas nuevas generaciones que están desconociendo los orígenes. Y la educación es el parámetro principal.
La comunidad es el eje rector principal de la educación. Sí, coincido contigo. El patrimonio cultural es eje rector de la educación. El patrimonio natural es el eje rector de la educación. Y los alumnos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que primero van a identificar el componente. Que los libros son apoyo. Por eso hay un famoso programa sintético, que lo van a traducir en un programa analítico. Pero ese programa sintético todavía no se logra comprender en el magisterio. A mí me ha tocado platicar con ellos. Les decía, bueno, como platicamos al inicio, debieran haber capacitado no del programa sintético, sino cómo se construyó el programa sintético. Sí, claro. Ese programa sintético, hicimos un ejercicio tu servidor, contiene no menos de 165 categorías conceptuales científicas, como por ejemplo, en materia de cultura, multiculturalidad, pluriculturalidad, etnicidad, identidad, lenguaje inclusivo, entre otras, 165 categorías que tienen que ver con el conocimiento general. Entonces, ¿de qué se trata? Si hablan de patrimonio cultural, la educación dice, identifícalo en tu comunidad. Una cosa es el concepto genérico y una cosa es... Todo eso que me estás diciendo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero todo eso que estamos ahorita analizando y discutiendo, es más interesante. Doctor, lo teníamos que haber hecho no en el 5º año. Esto tenía que haber sido muy tarde en el 2º año. De acuerdo. Yo coincido que el proyecto de nación, que era uno de los ejes centrales de ese proyecto, era el tema educativo, tenía que haber sido en el 1er año. E involucrar a gente experta como tú y con muchos más académicos brillantes que tiene este país. Tenían que haber participado en foros, porque y ahí y el personaje tan importante que a veces lo dejamos fuera, y tú lo sabes, el que está en el salón de clases, el maestro, que es el que realmente enfrenta el reto. No el que está en la Ciudad de México sentado en su escritorio o el que está aquí, ¿no? Aquí enclimado. Eso lo teníamos que haber hecho muy tarde en el 2º año. Quisiera abonar algo bien importante, fíjate, que en los contenidos de los libros, el gran problema no son los conceptos de las categorías, sino el abordaje metodológico con que se hace. Porque si la educación parte de la realidad, entonces la subjetividad con que el sujeto entiende cada concepto es un parámetro más allá del análisis científico educativo que se pueda hacer. No sé si me explico. Entonces, sí. en ese orden, creo que el problema es cómo lo explican. Dicen, es que hubo un fraude electoral que se plantea en la parte de historia, y algunos critican y dicen, pues tiene razón, pero no tienen razón que no se ponga, que no se coloque en la historia, porque la historia es dinámica, no pueden seguir repitiéndolo de hace 20 años. Pero la cosa es como, o sea, si no se comprobó jurídicamente que hubo fraude, si no se demostró, así lo tienes que decir, no lo puedes asegurar, no lo puedes afirmar. Sí. Entonces, estamos de acuerdo, es la forma de cómo se aborda. La familia es una única. Única, por supuesto. Hay variantes, claro, como las variantes dialectales cuando hablamos del español, como en la lengua. Hay variantes, pero dilo así, no me digas que hay 8 familias. Estamos rompiendo. ¿Cómo lo trabajas en una comunidad indígena donde todavía los temas de los niños son temas de las niñas y los temas de los niños son temas de los niños? Claro. ¿Cómo manejas esas variantes de 8 familias? Donde el género, el terreno político ideológico no existe. Hoy el Papa acaba de decir, hoy se divulgó el concepto de ideología. O sea, cuando las categorías conceptuales científicas entran en el terreno de la ideología, permea, pues. ¿Por qué? Porque la ideología se impone. Sí, claro. ¿Me explico? Doctor, y si un niño te pregunta, bueno, ¿y qué sexo tenía Dios entonces? Sí, porque hay niños que a veces hacen ciertas preguntas que uno como maestro no duda cómo responder, sino tienes que manejar los conceptos de acuerdo al proceso de maduración del niño, claro, ¿no? De acuerdo a su curiosidad, claro, de conocimiento. ¿Te imaginas? Pero fíjate que precisamente esa identidad te permite explicar este proceso. Por supuesto. Pero ¿Cómo surge la religión? En el politeísmo, pues. Cierremos los ojos y nos vayamos a siglos atrás. Llovía, pues claro. O sea, cada fenómeno natural tenía un Dios, ¿no? Entonces, explica. ¿Hoy por qué la creencia? Precisamente por eso. Sí, claro. Por la conexión. Porque el hombre es materia, pero también es energía, también es naturaleza. Y hoy el mensaje de la educación es que tiene que ser integral. No puede nadie ir creciendo sin entender el elemento cultural, el elemento natural, el elemento social. Tiene que ser en esa conceptualización. Sí, el conocimiento ¿no? Pero ¿qué crees que va a suceder? O sea, los libros de texto, bueno, en algunos estados yo estaba escuchando Chihuahua, que han presentado recursos legales, sí les aplica, pero solo a ellos.
O sea, los que no hayan, en todos los 22 estados donde gobierna Morena y sus aliados, se van a distribuir. Claro. Pues, ¿qué crees? ¿Van a llegar a los salones y los maestros van a decidir qué hacer? ¿O qué crees que sucede? Miren, más que puede suceder, ¿qué debería de suceder? Si los programas de estudios 2023-2024 tienen que basarse en la comunidad, en el patrimonio cultural, tienen que elaborarse los programas de estudio por cada escuela diferente, y no hay, debe tomarse un acuerdo político de gobierno de, ¿sabes qué? Vamos a posponer un año y vamos a preparar el procedimiento, que se elaboren los programas, donde la comunidad, los padres de familia, vigilemos que los contenidos estén acordes. Ahí es donde tenemos que cuidar esta parte moral, esta parte de valores, pues. Porque dicen, es que se perdió el civismo. No, no es cierto. La educación dice, dentro de los campos de estudio, ética. Y la ética incorpora civismo, incorpora valores. O sea, ahí está. Sí, claro. Ahí está incluido. Nomás que tenemos que un poco analizar estas cuestiones. El punto medular que yo invito a que nos escuchan y ven es que cuidemos los programas de estudio de las escuelas y que se adopte lo que tenga que adoptarse, que no violente nuestros elementos Pero ya morales. Lo que pasa cuando no tomas en cuenta al sujeto más importante de la educación, que no es el secretario, es el maestro, el que está en el salón de clases. Eso pasa cuando no se toma en cuenta. Tenían que haber debería solicitarse que se posponga un año más y recomponer este proceso. No se trata de imponer, o sea, por ahí nos lleva a un conflicto de poderes públicos estos asuntos. Pues. Sí. Yo acabo de publicar eso de que esos conflictos entre el poder legislativo y el ejecutivo no lo previó la Constitución, pues. ¿Quién tiene que poner el orden? Pues quien tiene la soberanía para ello, pues. Tiene que reformarse la Constitución para que exista mecanismos para resolver esta situación. Es un asunto que no le va a llevar a nada, que le bajamos el sueldo, que esto te voy a seguir suspendiendo y no va a pasar ninguna reforma. Bueno, ¿me explico? Sí, claro. Porque desde el punto de vista legislativo, que no lo tomaste el acuerdo X, pero si el fin último de la ley es bienestar social para la gente, debe de decir la Constitución que estas cuestiones no pueden imponerse sobre el bien común. Es que no aplíquese se puede la ley. Nada se puede poner. Así, pero no hay una valoración del beneficio de la ley, en la reforma. Hay una situación política de cómo se acuerda, y ese es un error, y tiene que corregirse en la Constitución. No, pero fíjate que nadie está pidiendo. Te faltó ser asesor del presidente. Oye, pero nadie lo está pidiendo. Hoy dieron conferencia los del Sindicato de Trabajadores de la Educación y nada más reconocieron que no fueron tomados en cuenta, pero que no conocen el contenido de los libros y por lo tanto no pueden emitir una opinión. Dicen, entonces, ¿qué están diciendo en el fondo? Que lo van a recibir y van a trabajar con esos libros. Pero el sindicato responde a intereses políticos por eso, también. Pero el sindicato, pues yo creo que es la pieza clave, fundamental de todo, y que estuvieran haciendo esa petición. Es que el libro por sí mismo no tiene ni una directriz. ¿Cómo lo vas a aplicar en la cátedra? Pues no existe ahorita cátedra. Se acabó el español, las ciencias sociales, hoy campos de estudio, son 4 campos de estudio. Es ahí donde está el gran problema del magisterio. ¿Cómo adoptar eso donde ya desapareció? Yo soy de la Academia de Ciencias Sociales, de Ciencias Naturales. ¿Cuál me toca? Te toca todo, hermano. En el concepto del lenguaje te toca todo, ¿no? Entonces, sí, pero ahí, por ejemplo, el maestro que siempre ha dado esa propuesta curricular y que es contratado bajo esa propuesta curricular, también tiene un problema legal, porque si tú eres maestro de ciencias sociales y tienes que dar todo y decir, no, eso no es lo mío, ahí también hay temas y lagunas jurídicas al momento de contratar que yo creo que se tendrá que replantear todo. Pero no me refiero que tienes que dar todo el tema del lenguaje, sino tú vas a, según tu academia, sí, claro, vas a adoptar. ¿Me explico? Por ejemplo, para hacer el programa de estudios tienes que hacer investigación comunitaria. Pero ya dice que tienes que identificar los componentes culturales, tienes que hacer el inventario de los patrimonios culturales, ¿entiendes? Y la investigación entonces lo vas a aplicar en ciencias sociales, lo vas a aplicar en ciencias naturales, lo vas a aplicar en historia. Es decir, tenemos que como que construir nuevos materias de estudio, nuevos conceptos. ¿Me explico? Esa es la libertad que tienen hoy la educación, pero no lo sabemos aprovechar. Y creo que hay que exhortar a esa parte. Revisemos esa parte. Ahí los del sindicato muy mala contestación. Digo, no puedes, o sea, no estoy de acuerdo solo porque hay inconsistencias en los libros y lo más importante, no me tomaron en cuenta. Es un mal comentario, cuando realmente deberíamos estar discutiendo el fondo, claro, que se reconozcan las sí, cosas, claro, como dicen, que se reconozcan las cosas. Mira. Ahora, yo como líder sindical no puedo salir a opinar, o como siendo secretario de educación, cuando te hacen una pregunta y que digas, no sé qué responder. Digo,
tan mal uno como el otro. Ahora, ¿qué te quiero decir? Yo coincido contigo, esto no tenía que haber pasado, esto no tiene por qué volver a pasar y no tenía por qué haber pasado. No se hicieron las cosas bien y hay que reconocerlo. Ahora, si se va un año más o hay estados donde dicen no le vamos a entrar, qué lamentable. De verdad, Claro. qué lamentable situación se está viviendo en el país, porque esto no unifica, esto divide, Claro. de verdad divide. ¿Cómo divide un tema que está aquí como conocimiento? Y si el maestro no sabe cómo abordar que hay 8 tipos de familia, cuando él tiene una creencia, cuando en la comunidad está trabajando hay otra creencia y resulta que la mitad de los niños pertenecen a un grupo religioso y otros son sabatistas, cristianos. Claro. Qué difícil si ese maestro no tiene las herramientas para poder trabajar, cuando las pudo haber tenido Alejandro como el doctor, si hubieran hecho las cosas de otra manera. Claro. ¿Algo que quieres agregar para terminar, doctor? Sí. ¿Algo que quieres agregar? Pues exhortar primero a la ciudadanía de que no se confundan con las imágenes que circulan. Realmente el problema no es prioritariamente ahorita los contenidos educativos, el problema está en que resolvamos la elaboración de los programas de estudio de cada escuela y que los municipios, según la ley, la nueva ley de educación del 2019, dice que tienen la responsabilidad de la impartición de la educación. Sí. Por lo tanto, yo no he escuchado a ningún presidente municipal que se manifieste. Deberían entonces, yo los exhorto a los presidentes municipales a que se involucren en el asunto, que informen a su ciudadanía y que atendamos esta parte de reconocer los errores, recompongamos las cosas, porque no podemos imponer. La educación jamás. Es un valor, es un derecho humano y tenemos que ser respetuosos todos, Sí, claro. gobierno y sociedad. Muy bien, pues gracias, doctor Roger Elí Díaz Guillén, consejero y asesor jurídico del Parlamento Nacional Indígena, por esta charla muy amable. Muchas gracias, Alejandro. Hasta Gracias. luego, Hasta luego. a la audiencia, gracias. Gracias. Buena tarde.